liberales. Durante el martes había hecho esa introducción de qué era liberalismo desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Uno define realmente al liberalismo, lo define, lo plantea como ese conjunto de pensamientos, porque en definitiva no es uno solo, uno puede ubicarlo a Adam Smith, pero hay muchos autores que están planteando lo mismo, hasta Adam Smith puede ser una consecuencia de autores anteriores, pero que tienen un factor común que es la libertad del individuo, la libertad de la propiedad privada de los factores de producción, la no intervención del Estado en la economía, por lo menos a nivel del mercantilismo. Y había planteado para Argentina que primero tenemos todo ese periodo de organización que es muy imbuido, muy influenciado por todas estas ideas liberales, pero que va a haber un punto en donde ya esa organización se logra. Pueden encontrar que puede ser 1870, otros 1880, la generalización en lo que es la presentación de ideas de distintas fuentes habla de un modelo agroexportador ya a partir de una decisión política y terminado lo que es conquista del desierto, por eso uno dice 79, 80 comienza el modelo agroexportador, que es sobre el cual vamos a hacer una presentación ahora, no más de una hora, y después tenemos un trabajo práctico que es el de la aplicación de las ideas liberales en la actualidad, sea esto gobierno argentino, y también me pareció interesante, dado la tendencia que supuestamente trae o que corresponde en el caso del gobierno estadounidense, que entre el martes que dimos la última reunión y ha habido justamente una muestra mayor todavía de qué tan liberal o no es el gobierno estadounidense. De acá no tenemos nada más importante que poder agregar, por lo menos 48 horas, y eso es bastante para el caso de este mundo tan cambiante que se da en este momento. A ver si puedo avanzar. Entonces, modelo agroexportador. Ahí sí podemos también encontrar, y esto es bibliografía y coincide Rapoport, que es un periodo de mucho crecimiento económico, pero lo puede encontrar en Díaz Alejandro, lo puede buscar en cualquier Cortes Conde, todos tienen una coincidencia respecto a que fue un proceso de mucho crecimiento económico para Argentina, donde un factor fundamental, y ahora lo vamos a ver más esquemáticamente, es la combinación de demanda del resto del mundo, concentrado en demanda de algunos países europeos, por el lado de la oferta, desde un proceso de inmigración, de incremento de la cantidad de tierras, formación de capital, y todo eso combinado lleva a un desplazamiento de la frontera de producción, fundamentalmente en la agricultura, y tengo alguna slide en donde está hasta los cambios en todo este periodo respecto a qué productos exportamos, por supuesto hablando de agricultura hacia el resto del mundo, con un promedio, y también distintas fuentes dan números diferentes, nadie los va a poder convalidar, ¿no? Porque estamos en una distancia de 150 años, o sea que, o más de 120 años si hablamos del momento de pleno apogeo de este periodo, donde sí hay algo marcado que es hasta previo a la Primera Guerra Mundial, y después hay un momento de caída y después una recuperación. No voy a estar saltando de slide a slide, pero les aseguro que tengo una que ahora vamos a estar viendo, en un ratito les voy a poder estar mostrando que están las tasas de cambio del PBI de todo el periodo, y es bastante elocuente cómo golpea la Primera Guerra Mundial. Es más una crisis previa que hay a la Primera Guerra Mundial, así como tenemos una crisis en 1890, pero en los otros, y después se ven grandes procesos de crecimiento. Con inversiones, sí,
en sectores claves como el transporte, ¿sí? Con una inversión directa extranjera muy importante y con un incremento del 10% anual en lo que es la inversión, por ejemplo, transporte, es ultra necesario para poder sacar el producto argentino desde, bueno, Argentina hacia Europa. Si quiero ver tasas de crecimiento, fíjense que esta slide que pasé tiene distintos datos, pero sea Díaz Alejandro, sea otras fuentes, hay una coincidencia de un 6,4, un 6,5% de crecimiento del PBI. Esos son tasas chinas en su momento, tasas hoy de la India, tomando la CEPAL, la tasa de crecimiento de las exportaciones argentinas es del 5,7% anual. Y hay un grafiquito de exportaciones. Voy a tomar el momento de mostrar esto mejor. Acá tengo el aumento del nivel de renta per cápita del país, pero quiero llegar a este gráfico. Esta es la evolución de las exportaciones argentinas, ¿sí? De lo que es el modelo agroexportador, y vemos un movimiento más que importante con algunas caídas, ¿sí? Pero una tendencia definitivamente hacia arriba del volumen de exportaciones, y es eso lo que lleva es la consecuencia de la inversión que se realiza en Argentina, la consecuencia que tengo demanda a satisfacer, pero al mismo tiempo la consecuencia de toda la inversión que se realiza en Argentina para que se pueda dar ese crecimiento fenomenal en el volumen de exportaciones que se da en el país. A ver si lo puedo agrandar a esto, así, y de esta manera ver mejor las slides. Lo que quería mostrar era la evolución del PBI, solamente que este gráfico de PBI tiene todo la evolución hasta la convertida, quizás se ve muy grande. A ver si esto, haciendo así, se ve mejor. Acá, a ver cómo se está viendo en la pantalla de ustedes. Sí, creo que se ve mejor ampliado, ahí se ve mucho más ampliado. Como ven, este gráfico muestra la evolución de exportaciones y en la evolución del PBI, que es lo que mostraba. Acá estoy viendo, acá termina el modelo agroexportador, esto es la crisis del 30. ¿Mm? Esto es la crisis del 30, pero es un periodo de gran crecimiento. Bueno, en esta serie se ve siempre se ve un crecimiento muy importante del PBI. Entonces, volviendo hacia atrás, para no perderme tanto. Acá lo que hice es tomar distintos autores para ver la coincidencia de los datos, simplemente por el hecho de que los datos de Argentina, si uno dijera, ¿desde cuándo tenemos bien calculado el PBI? Un poco más homogéneo, siguiendo eh, metodología internacional. Realmente en 1990. O sea que estamos hablando de 100 años antes de que de que empezamos a calcular el PBI de una forma más fehaciente. Y no es tan alejado en el tiempo, estamos hablando de 35 años atrás. Y acá la historia de 135 años atrás. O sea que uno va y sí a distintas fuentes, libros de historia económica, y sí hay una coincidencia respecto a lo que sucedió en ese periodo. Y lo que decía se dieron varios factores, mucha inversión directa extranjera en infraestructura, en servicios, y también incluso precios relativos que fueron convenientes, aprovechando ventajas comparativas que tenía Argentina en un mundo en donde se dio justo la complementación entre una economía como la economía inglesa y otros países europeos que estaban ávidos de obtener materias primas. Es como si fuera China en este momento, y los productos industriales sí provenían de esos países europeos. No era una colonia, aunque mirando distintas bibliografías sí se habla de un nuevo colonialismo, nada más que sin mantener un control de los puertos, etcétera, pero era una vuelta a otro tipo de colonialismo, y no está tan alejado,
si fuera de esa manera, a la idea, por lo menos, de relaciones comerciales que tiene China. Me compra materias primas y me vende los productos industriales. Bueno, dan de cuenta que eso hace 130 años atrás era la relación que tenía Argentina con países europeos, fundamentalmente la principal potencia del mundo, que era Inglaterra. No es una crítica ni decir era bueno o malo. A Argentina le permitió un crecimiento muy importante de su PBI. En todo caso, tenemos que plantear qué tal fue la distribución del ingreso, pero generó un cambio notable en el nivel de vida también de la población. Según Díaz Alejandro, que es también bibliografía reconocida sobre este tema, Argentina tiene un crecimiento que mejora muchísimo el nivel de PBI real per cápita, y hablo de la distribución del ingreso y la mejora en el nivel de vida. Esperen que pongo el cargador acá. Mejora muchísimo lo que es el nivel de vida de la población argentina, e incluso tiene un desempeño que duplica, o no duplica, pero que mejora mucho en términos relativos respecto a Estados Unidos, Canadá y Australia. Es más, tengo un gráfico, disculpen que me voy a pasarme buscándolo, un gráfico que es comparativo de la evolución. Acá tengo PBI per cápita, se está viendo este gráfico, sí, de la evolución del PBI per cápita. Está bien, con dólares 1990, pero igual permite una comparación de... Y esto está tomado, hay que ver bien las fuentes de información, pero en definitiva pude obtener este gráfico, y es cómo estamos bastante en paralelo. El azul es Argentina, Australia es el verde, Canadá es este color más violáceo claro, y Estados Unidos el rojo. Y acá esto termina en el 2009. Y vemos la evolución del PBI per cápita de los distintos países, y hasta 1930, quizás donde estamos iguales es acá, 1930. Este es el año, el 20 está acá. Argentina estaba en el grupo de países que tenían un nivel de renta per cápita muy, pero muy parecido. Estamos hablando de un Estados Unidos, Argentina, Canadá y Australia. Después viene la evolución hasta el 2009. Argentina es este azul que se queda por acá, mientras que estos países están en estos niveles. No es a valores corrientes de hoy. Estados Unidos hoy tiene 80.000 dólares de renta per cápita. Nosotros tenemos un nivel de renta per cápita que puede estar en los 12, 15.000, depende de la medición que esté realizando, pero la diferencia es tan abrumadora como la que podemos intuir a partir de este gráfico. O sea, algo pasó desde este periodo donde había una coincidencia. Todos tienen una caída del nivel de ingreso per cápita en la crisis del 30, que es donde estoy moviendo el cursor ahora, pero de ahí en más, estos países tienen una evolución totalmente diferente. Estados Unidos se nota mucho este pedacito, este movimiento hacia arriba, que tiene que ver el periodo de la Segunda Guerra Mundial y un gran incremento del PBI por la gran demanda que se logran satisfacer, dado el gasto público, que es mantener a todo el bloque que sería de los aliados armado, alimentado, todo por la estructura industrial norteamericana. Estados Unidos carga con desde Inglaterra a Rusia en lo que es armarlos y ayudarlos en las cuestiones industriales que deben ser fabricadas, dado su imposibilidad práctica y que tiene que usar todos sus recursos para el enfrentamiento directo bélico con Alemania. Después también Estados Unidos se sumará a la guerra. Ese gran incremento del PBI norteamericano se ve reflejado en un pedacito. Después va a caer en términos de renta per cápita, pero viene todo un periodo de crecimiento, y esto terminaría el 2009 con la crisis de las hipotecas. Por eso la vuelta hacia abajo en todos los PBI de todos estos países. Bien, vuelto hacia atrás, entonces cuando uno dice teníamos el nivel de renta per cápita igual a
Estados Unidos, sí. Entonces, a términos de hoy, es como que en Argentina, si quisiéramos compararlo, hubiese tenido, o discúlpeme, tiene en este momento un nivel de vida de 15.000, bueno, sería un nivel de vida más de 5 veces el nivel de vida actual de Argentina. No es un tema menor, dado que no seríamos un país pobre, sino que seríamos un país rico. Siempre digo lo mismo, es lo que movilizó a los bisabuelos de ustedes o a mis abuelos a migrar de alguna parte del mundo para llegar acá. ¿Mm? Eh, Esta era la slide en donde estaba recién. Hubo factores económicos importantes, sí, por ejemplo, la estabilización que se da en la economía argentina, en donde, y ahí sí hay distintas fuentes de cuál fue bien el arreglo cambiario. El arreglo cambiario con intermitencia, por ejemplo, se abandona en la Primera Guerra Mundial, se restablece luego de la crisis de 1890, es el de establecer algún tipo de cambio, llamémoslo, para llevarlo a nivel moderno, un tipo de cambio fijo respecto a una moneda patrón. ¿Mm? Es como si hoy pusiéramos un dólar de 1.100 fijo, nos gusta 1.100, bueno, de 1.000 y movemos, o de 1 y llamamos al 1.101 y empezamos con una nueva moneda que sea peso convertible. Y de ahí en más hacemos una convertibilidad respecto al dólar norteamericano. Bueno, en este momento era un patrón oro, el respaldo de la moneda argentina, que era el de un peso convertible, era el oro que tenía el Banco Central, y de esto hablé el martes pasado, de las imágenes, no me acordé de ponerla o de buscarla, pero hay imágenes de el oro del Banco Central y eran la cantidad de bolsas de oro que tenía hasta los techos del Banco Central, justamente resultado de, sobre todo, la relación comercial con el resto del mundo que les daba esa posibilidad de adquirir oro y estar respaldando la moneda. La estabilidad a lo que lleva esto es lo que permite la viabilidad de las inversiones y esa expansión que tiene que ver con la actividad económica y el nivel de vida en un mundo en donde es lógico que haya una evolución de la cantidad de dinero no inflacionaria por el simple hecho que está acompañando a la demanda. Si lo veo en términos macroeconómicos, tiene todo un sustento lo que pasó en Argentina porque se da eso que planteaba, mucha inversión. Si voy a la ecuación macro fundamental, tengo una economía con un nivel de inversión bastante importante. Estamos hablando de una tasa de crecimiento más que importante de la inversión, y esto va a llevar en esta ecuación que si esta es la variable dinámica o una de las variables fundamentales, es porque tengo esta otra variable que va a ser de las exportaciones. A pesar de eso, a pesar de lo que uno tiene como un preconcepto, hay un gran incremento también de las importaciones acompañando a estas exportaciones, dado que Argentina va a estar importando, como siempre, como sucede ahora, bienes de capital y también otros elementos que son necesarios para dar ese crecimiento productivo. No es el gasto público una variable dinámica, porque justamente es un gobierno liberal, no va a estar pensando en la intervención del Estado como hacedor de política económica, dado que ni siquiera está todavía el keynesianismo dando vueltas, sino que estas son ideas estrictas liberales, sí en un Estado que va a facilitar la educación de la mano de obra. Hasta la educación se la ve como un factor estratégico, dado que tengo que homogeneizar una población que ni siquiera hablaba todo el mismo idioma. Y no porque hablemos idiomas autóctonos, sino porque se me instalan en alguna parte de Argentina, sobre todo ya empezando el siglo XX, una comunidad italiana o una comunidad de galesa o una comunidad croata y mantienen inicialmente su idioma como forma de relacionar. Y se instala en una comunidad en medio de la Pampa o de Santa Fe y va a ser
Eh, me quería acordar cuando dije croatas, hay una ciudad acá a 100 kilómetros de Rosario que es este, formada por muchos descendientes croatas y de golpe tienen Jovet, profe. ¿Cuál es? Jovet, Chauvet debe ser. sí. Pensaba en otra, pero bueno, iba a decir Uranga, pero bueno, debe ser Chauvet, pero Para, hay otra persona. croatas son los que terminan en ich. Y todos terminan con I. Franetovic, Todos los que así, son Buratovic. sí, sí, puede ser Chauvet seguramente. Y hay otra más que no es la que tenía en mente Chauvet, pero bueno, para el caso lo mismo, estaba tomando como una referencia del hecho de, así como Moisés Ville o Moisés Ville o como se lo quiera traducir, es directamente comunidad ya no croata, sino judío, que pasan a ser los llamados gauchos judíos. Y así habrá un montón de comunidades, Lehmann será tal y el otro tal, y son comunidades que se formaron a lo largo de todo Santa Fe. Digo Santa Fe también, en particular, porque encontré cosa que, ahí otra vez, los números son medios difusos, las tasas de crecimiento, pero por territorios dentro de Argentina. Lo que no me coincide es la tasa de crecimiento porque es muy baja al lado de lo que muestran los libros de texto. Es más, ya que lo dije, lo voy a mostrar. Y cuando voy a ese comparativo, es esta slide de la evolución por territorios. Esto muestra que hubo una búsqueda de información interesante, ¿no? Y Santa Fe va a estar liderando esta tasa de crecimiento por territorios. Esto es de la Universidad de Cambridge. Y me encuentro que Santa Fe, en términos comparativos, es la que lidera ese porcentaje de ese crecimiento en el periodo entre 1880 y 1914. 1914 es Primera Guerra Mundial, realmente en el 12 hay una crisis y de ahí más vuelve otra vez el crecimiento, pero va a ser un crecimiento más bajo. Por eso es que, por ejemplo, en esta comparación, que por lo menos la información que encontré disponible era 1880 a 1914. Después, lo que es hoy es Capital Federal, ahí tienen que estar pensando en el puerto de Buenos Aires en general, y fíjense lo que es la evolución de las otras provincias, si vamos al otro extremo. La provincia de Catamarca, La Rioja, Salta, que son provincias que en ese mismo periodo tienen un incremento del 1%. O sea que el boom está muy focalizado en provincia mediterránea como Córdoba. Entre Ríos ya tiene un salto mucho menor, 2,5%. Tucumán, Corrientes tienen mucho menos y después ya me voy a las que crecen menos del 2%. De San Luis para San Luis, Santiago, Jujuy, San Juan, las provincias que estaban integradas al Alto Perú no van a tener el dinamismo que van a tener estas otras provincias que va a ser la explosión agrícola, por eso no toma Santa Fe, Buenos Aires, incluso Mendoza y después Córdoba y después ya deja de contar. Las que tienen el gran crecimiento son las primeras tres que he nombrado, Santa Fe, el puerto de Buenos Aires y Buenos Aires en sí. Ahí es donde se va a dar esa radicación de personas provenientes del resto del mundo que van a hacer su sueño americano, pero en Argentina en vez de que uno piensa en Estados Unidos. Y las condiciones macroeconómicas van a ser muy importantes para que esa inversión se pueda realizar. Nadie invierte en un país inestable. Y el factor institucional es fundamental para eso. Las reglas de juego que establezco y la estabilidad de las reglas de juego. Fíjense, sin perder el rumbo de lo que uno tiene que estar planteando, las consecuencias funestas que trae para una economía una inestabilidad institucional, y el ejemplo es el de Donald Trump en Estados Unidos. Ya con números un poco más avanzados respecto a lo que hablaba el martes, ya el número es menos 1% del PBI para este año. Nadie lo preveía eso, aunque sea una caída de 2 trimestres, una caída de actividad y después termine recuperando. Ya el daño está que para el año 2025
datos o números ahora del FMI cambiando proyecciones, pasa un menos 1% por la economía norteamericana. ¿Y qué cambió en el mundo tan importante? El gobierno norteamericano y su despego sobre el respeto de las instituciones. Escuchaba antes de empezar la clase hace un rato sobre la disminución del turismo a Estados Unidos. Pero la disminución del turismo, por el simple hecho que están rechazando turistas en las fronteras, turistas europeos en las fronteras, porque al revisar los dispositivos móviles de uno, las redes sociales, es como que yo tengo varios videos en YouTube hablando de los problemas que generó para la economía norteamericana a Donald Trump. Llego a la frontera norteamericana, ven que tengo un canal de YouTube y que hablo de esa manera y me devuelven para Argentina. Y suerte que no me ponen el traje naranja y me mandan para una cárcel de Bukele. Pues todavía estoy en tránsito, me dicen espere acá, me dejan en el aeropuerto de Miami en el subsuelo y me suben otra vez a un avión y me devuelven para acá. Si tengo que pasar 48 horas presa, 72, lo que sea, será otra cosa. Pero eso es romper instituciones, que tiene un perjuicio económico fundamental. Por lo menos en el corto plazo, ¿quién va a invertir? Decir, bueno, como termina el gobierno dentro de 3 años y 9 meses, no invertiremos o veremos cómo sigue evolucionando la cosa. Argentina fue lo opuesto, totalmente este, perceptivo de la inversión directa extranjera, con condiciones macro que son de estabilidad. Uno diría el lugar donde invertir y ganar dinero. Y efectivamente es lo que sucede y por eso, combinando esto, se da que Argentina expande su territorio. ¿Sí? Si vemos conquista el desierto y buscamos un poco la historia, me encuentro en 1879, es esa última expansión. Un gran ingreso de capital, inversión directa extranjera, tengo algún cuadro de inversión directa extranjera, no es tan claro, y mano de obra, y acá tengo sí uno de ingreso de lo que es la migración hacia Argentina. Deme un segundito, acá está el saldo migratorio hacia Argentina, no me acuerdo la fuente de este. La verdad es que omití poner la fuente de esta información, pero eran todos de fuentes internacionales. Y ahí es lo que veo es, acá tengo el saldo migratorio medido de esta manera y por otro lado tengo emigración e inmigración medido de esta manera en un porcentaje. Lo que estoy encontrando, cualquiera sea la forma de quiera ver este gráfico, creo que es bastante elocuente mirándolo, que el único momento en el cual tengo un saldo negativo es cuando entramos en crisis. Sea esto, en una crisis que tenemos 1890, que implica hasta un corte institucional, donde vendrá Pellegrini a ocuparse del resto del gobierno, y en este periodo que es el de la Primera Guerra Mundial, en donde también tenemos un saldo negativo en lo que es las inmigraciones hacia Argentina. Después lo que tengo es una cantidad importante de personas que están ingresando. Esto está medido en miles, pero piensen en el tamaño de la población argentina previo a este proceso inmigratorio. Y bueno, entonces tengo todo un periodo desde el 70, acá está medidos del 70 en adelante, hasta 1930 de recepción de población a nivel mundial. Con saltos importantes en el 88 y después todo lo que es la previa. También esto tiene que ver con una Europa con problemas, con recesión, donde acá donde despega mucho este periodo donde estoy moviendo el cursor, tiene que ver con una muy mala situación en España e Italia. Y entonces vienen hacia acá y al mismo tiempo en Argentina tenías un muy buen potencial de pasar a futuro respecto a una situación que era mala al comienzo del siglo XX para estos países europeos. ¿Sí? Entonces se combinan las dos cosas. El hecho de tener una economía en donde puedo tener un buen pasar a futuro, por lo menos hacerme la América, y por otro lado, tener
el lugar de origen, por supuesto, que es lo que hace que la gente se moviliza para abandonar su lugar de origen. Esto gráficamente, clásico modelito de frontera de posibilidades de producción, voy a tener, es más, acá si uno dijera tendría que corregir este gráfico, es con un sesgo hacia el agro, no hacia la industria. No puedo dibujar acá, pero tendría que ser con menos despegue en este eje vertical que dice industria y mucho más sesgo de crecimiento es hacia el agro. Entonces es un desplazamiento de la frontera hacia afuera fundamentalmente en lo que es el agro. Esto es el crecimiento económico que haya dado este desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción. Porque combinan todos los factores, incluso el empresariado extranjero que se instala acá y que es el hacedor de las empresas. Con una combinación puede ser de una burguesía local, terratenientes locales, etc. Y un profundo cambio con el factor capital que entra en la tecnología. Vamos a tener inversión desde el ferrocarriles, inversiones en medios de producción más modernos, en servicios que van a estar disponibles, y eso va a llevar a esa expansión económica de Argentina. ¿Cuál es el problema de este modelo? Ya habiendo comenzado hace 35 minutos este cuasi monólogo vinculado al modelo agroexportador. ¿Cuáles son los problemas del modelo? La vulnerabilidad externa. Dependo, mi demanda es la demanda extranjera. No tengo una demanda para la cantidad de bienes que estoy produciendo a nivel local. No pensamos vivir con lo nuestro para satisfacer nuestra demanda local, sino, como ya dije un par de veces, integrándome con Europa. El martes pasado me acuerdo de estar hablando de ese planteo norteamericano sobre el final del siglo XX, del siglo XIX, de un acuerdo o área comercial de toda América, lo mismo que después va a plantear Bush, pero 100 años después, como iniciativa para las Américas, a la cual adhiere Menem, habíamos hecho el Mercosur, vamos a estar pensando después en esa integración, termina generándose contracumbres cuando eso se trata de institucionalizar, esto ya es mucho más moderno entrando en este siglo, y terminamos con la idea del acuerdo con Venezuela y otros países, o sea, la idea de que ahora se puede reflotar, pareciera, ¿no? Hay que ver en qué termina y qué no, un acuerdo otra vez avanzando de integración de Estados Unidos, es una idea que está dando vuelta entonces desde 1890, no desde hace 10 años, 20 años o 50 años. Ya es un proyecto norteamericano desde 1890 en adelante, planteado, negociado, y el principal opositor a esa integración es Argentina, en aquel periodo de tiempo, que quería mantener esa relación con Europa. Bueno, entonces nuestra demanda es Europa. Las dos veces que tiene una caída el modelo agroexportador y la última es definitiva, tiene que ver con algún problema en la demanda extranjera. Uno será en forma directa la guerra mundial, sabiendo que un periodo de crisis económica después puede terminar en un conflicto bélico. Pasa las dos veces. Uno es Europa con problemas, inicio del siglo XX, termina en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, o llamada también la Gran Guerra. Al entrar nuestros países demandantes en un conflicto bélico, eso afecta el precio de los productos que nosotros vendemos y nos hace entrar en una caída de PBI, cosa que es un cisne negro o un shock exógeno, como está puesto acá en la slide. Al contraerse entonces el comercio, o sea, producto importado, valga la redundancia, si importamos productos, como siempre ha sucedido, son bienes de capital e insumos, nos encontramos con la no disponibilidad de esos bienes para la economía argentina, porque cada vez que un país entra en guerra, vuelca su industria productiva hacia atender ese conflicto.
Entonces, ese es el primer shock y lo había mostrado en lo que era la evolución del PBI, incluso acá lo puedo estar viendo con esto es la crisis esta es la crisis del 1990, esto es propio, y después acá tenemos que estar ubicando la crisis de la Primera Guerra Mundial, y después que tenemos la crisis, no, acá está la crisis de la Primera Guerra Mundial, disculpen que no veía. Ahí esta es la de comienzo de siglo, bien de comienzo de siglo, y unos años después acá tenemos la caída muy importante del nivel de actividad de la Primera Guerra Mundial. Bien, después voy a tener la crisis del 30 acá. O sea que la crisis de la Primera Guerra Mundial, como vemos marcado acá, es mucho más importante en términos de PBI que la crisis del 30. También cae nuestro PBI, por supuesto. Pero la Gran Depresión, que uno diría, va a tener una consecuencia en términos de caída, creo que en términos gráficos se puede ver, menor que esta consecuencia de tener directamente a nuestros demandantes focalizados en otra cosa, ¿no? Vuelvo hacia acá. Lo otro es la crisis del 30. Ya no es Europa en forma inicial, sino que va a ser el crack bursátil, el mercado de Nueva York, octubre del 29, y un mundo que va a tener un efecto de repercusión de lo que sucede en Estados Unidos. Ese efecto de repercusión, esa caída de actividad por la crisis norteamericana, ahí cobra importancia. Uno no es que está fanatizado con analizar a Donald Trump. Importa mucho si Estados Unidos entra en recesión o no, porque si es el gran destinatario de importaciones a nivel mundial, lo que vamos a encontrarnos es que si Estados Unidos deja de comprar al ritmo que se esperaba o que lo había hecho el año pasado por tener una recesión, eso genera un efecto de repercusión sobre las economías que comercian con Estados Unidos. Y si yo tengo una Inglaterra que tenía comercio con Estados Unidos y Estados Unidos entra en un crack bursátil y comienza a aumentar sus aranceles para protegerse, bueno, resulta que lo afecta a Inglaterra, lo afecta a Francia, lo afecta al resto de los países europeos. Si todos comienzan a subir aranceles y tratan de exportar más e importar menos, el precio de las commodities se cae como un piano. Si al mismo tiempo hay un problema de financiamiento internacional, te agarra una economía argentina endeudada, que es lo que estaba, y me encuentro tengo un problema de pagos, nada más que diría ahí, bueno, ¿esto cuando pasa ahora? No, eso es lo que pasó en la crisis del 30. La vulnerabilidad del modelo argentino está ahí. Por eso es que la salida que parece normal es dejar de ser vulnerables dependiendo de la demanda extranjera, y vendrán todo un periodo de historia, tanto Argentina, pero también lo van a ver para México y para otros países, que tratan de independizar a estas economías. La idea es sustituir las importaciones, pasar a industrializarlos, no ser economías primarias, dado que si no me encuentro, y que son necesarias para poder funcionar, la falta de bienes de capital, la falta de bienes industriales que requiero para el proceso productivo. Si de golpe Europa se pelea o pasa algo como la crisis del 30, resulta que yo me encuentro vendiéndole productos que son fuertemente afectados, productos agrícolas, por ser commodities bajan de precio y sin el aprovisionamiento de bienes industriales, que si incluso estarían disponibles, no podría comprarlos por mi baja de ingresos y mis problemas de pagos internacionales, dado que me encuentro endeudado respecto al resto del mundo o con inversiones que se realizaron pero que ya no están funcionando como antes, por lo tanto no tengo la remisión de utilidad hacia el resto del mundo, lo cual hace perder el incentivo para seguir invirtiendo al ritmo que se venía haciendo en esa economía. Cualquiera sea el razonamiento, todo muy macroeconómico, se define como una vulnerabilidad que se da en este periodo, y bueno, y ahí es donde se termina ese periodo y pasamos hacia otro modelo. Para dar una idea, en el 1914 la caída del PBI, acá lo tenía, es del 10%. Entre el 30 y 32 la caída del PBI es al menos en ese periodo del 13%, lo cual iguala esos dos
periodos. El tema es que uno tiene recesión desde el 14 hasta el 16 o 17, lo cual va a estar generando esta gran caída que veía gráficamente el PBI en todo ese periodo, que son de 3 o 4 años, hasta que termina la Primera Guerra Mundial. Bien, entonces, si quiero, ¿cuál es el impacto de la crisis del 30? Acá tengo con números otra vez. Esto es un tipo de cambio que correspondería al peso convertible llevado a millones de dólares, y lo que más interesa es ver el impacto, ¿no? Haz de cuenta que cayó de 1000 como numerario a 335 cuando uno habla de lo que es la caída del nivel de exportaciones. Si estabas exportando 1000 del valor de ese momento en el 28, previo a la crisis del 30, mejor dicho, escala bursátil de octubre del 29, te encontrás en el año 32 vendiendo al mundo 335. Eso significa que estás vendiendo al mundo 33% de lo que vendías 3 años antes, 4 años antes. Hoy Argentina puede estar exportando 80.000 millones de dólares y tiene una estructura productiva exportadora capaz de multiplicar eso. Está bien, falta inversión, todo. Exportaba al mundo 27.000 millones de dólares en el año 2001, con una economía que tenía un PBI de 290.000 millones de dólares. Hoy somos una economía de 80.000 de exportaciones, con un PBI que estará rondando un número más, número menos, tipo de cambio, unos 600.000, otros dicen ya 700.000 millones de dólares. En todo caso, una caída a un 33% significa que te va a faltar 50.000 millones de dólares de producción. Necesariamente eso va a implicar menos inversión, menos trabajo para un montón de gente, etc. Tenés una crisis como la caída del año 2020. Entonces, esa es la dimensión de la caída de las exportaciones argentinas por un shock exógeno, que es la falta de demanda por lo que se llama la Gran Depresión, la crisis del 30, etc. Algo muy parecido es lo que sucede en la Primera Guerra Mundial. Comercio exterior, va a haber, acá hay un problema de redacción. En vez de reducción sería un incremento significativo. Discúlpeme, está interpretando mal, es la hora. Reducción significativa del comercio exterior debido a las barreras proteccionistas que imponen los socios comerciales. Esto es lo que decía. Se va a devaluar el peso, se nos complica más incluso los pagos internacionales. Disminuyen, por supuesto, ingresos aranceleros, que en ese momento eran una fuente de ingresos importantes, caída de empleo y aumento de la desocupación resultante. Entonces tenemos una crisis económica que se transforma en una crisis social y también va a ser política. Y voy a tener una crisis del 30, cosa que veremos ya la semana que viene, una situación durante la década del 30 y hasta el 43, y bueno, después también va a haber un gobierno democrático salido de un golpe militar recién en el año 45. Me falla la memoria en este momento, 45 o 46, que es el primer gobierno de Perón. Bien. Gráficos. Este del PBI está muy bueno, del PBI per cápita, lo cual marca nivel de vida de la población. Esto me va a estar mostrando cómo es que esta economía evoluciona con las caídas que les había planteado. Está bueno porque después tenemos también otros periodos, miren cómo se nota para otro momento de la historia la caída del PBI hasta el establecimiento del plan de convertibilidad, donde recuperamos todo lo perdido de la inestabilidad desde el plan de Martínez de Oz. Mira Argentina como había crecido en su nivel de vida, porque uno puede decir, bueno, ¿y qué pasó con la sustitución de importaciones? Ojo, me llevó a todo este periodo. Desde acá, donde estoy marcando con el cursor, hasta acá. Por eso hay gente que lo defiende. Después viene otra vez un periodo liberal. No lo voy a sacar de esta clase. Esto es el periodo liberal posterior.
Nada más que es un liberalismo medio tonto, porque libero los mercados, trato de estabilizar una economía que no lo logro, pongo la tablita Martínez de Oz, la plata dulce, Argentina cara, el mundo barato, y eso, al caerse el modelo, me lleva a toda esta caída. Y hasta, ni siquiera el ingreso de Menem al gobierno, sino que Menem pasa a establecer el plan, un sistema de otra vez caja de conversión respecto a el dólar norteamericano, es que se va a dar este gran incremento de el nivel de vida de los argentinos. Cae la convertibilidad y después viene todo este incremento y estos son los últimos años que estamos viviendo. Bien, con último cálculo al 2022. Acá está esto es directamente de datos internacionales. Volviendo a esto, este gráfico ya lo vi, quería mostrarles las exportaciones argentinas. Es medio prehistórico cómo está planteado esto, pero lo que quería mostrar que analizándolo decía si se ve bien, por lo menos así con la forma en que está planteado. Imagínense que esto es un trabajo viejísimo. ¿Cuál es la composición, por ejemplo, del trigo y el maíz? Inicialmente, acá tenemos el periodo de 1875 al 79, está dividido así de a 5 años. Como al comienzo, esto es cuero, si no me equivoco. Sí, acá está, esto es cuero. Donde estoy moviendo el cursor, cuero. Primero exportábamos cuero, exportábamos lanas, ¿m? Y animales en pie. Si uno dice qué es lo que exportaba Argentina ubicándose en un 1875 al 79, empezando este modelo agroexportador. Animales en pie, cuero y lanas. Si veo la evolución, voy a ver que se va a estar integrando que tiene con estos cuadritos, que es el... esperen que yo puedo abrir la pantalla, cosa que ustedes no lo van a ver así, me parece. A ver, si ustedes lo ven, ¿cómo lo ven ustedes? No, yo estoy viendo Sí, una profe, pantalla. ahí se acercó ¿Vio? mucho. Sí, ahí se ve mejor. Sí, yo me olvido que esta pantalla es táctil, o sea que yo puedo abrir y cerrar con los dedos. Esto y se ve mucho mejor. Acá se nota lo que les decía, ¿ven? Cuero es que está marcadito hacia horizontal, cómo va evolucionando y al comienzo, en este periodo de 1875, estoy diciéndolo a ojo porque no tengo el porcentaje, pero una parte importante, diría casi un 30% de las exportaciones son de cuero. Si me fijo la línea vertical es lanas, voy a poner el cursor acá, lanas, y si me voy acá, me encuentro que lanas es todo esto, que va desde el 35 al 75, 40% aproximadamente de lo que vendemos al mundo, va a ser lanas. Esto es una evolución de lo que exportamos. Cuando me voy al final veo que un 10% de lo que exporto es lanas, menos de un 10% va a ser cuero. Lo que va a tomar importancia va a ser, por ejemplo, el maíz, que va a ser más del 15%, el trigo, que va a estar siendo casi el 20%, el lino, casi otro, entre los tres, lino, maíz y trigo, voy a tener más del un 40%. En ese 40%, cuando voy hacia atrás, veo que no había ningún espacio de esos productos. Sí comienzan en 1880, 1884, y si les presto atención a este pedacito, el que es el maíz, el trigo y el lino, veo cómo se van expandiendo a lo largo del periodo y ya cuando veo los datos de 1913, bueno, esto sería lo golpeado por la crisis, por la Segunda Guerra Mundial. Cuando tengo hasta esa información disponible para ver, fundamentalmente vendíamos ese tipo de producto, el cuero se había reducido bastante, no es que dejamos de venderlo, animales en pie habían perdido espacio, y había agregado, sí que no lo tenía antes porque no estaba directamente la tecnología, empieza a ser incipiente y cobrando cada vez más importancia, este espacio que es el de las carnes frigoríficas, ¿sí?
tiene que ver hasta con la tecnología, pero también el ingreso de inversiones del resto del mundo para esto. Esto recién 1890, muy incipiente. Acá tendré una disminución, aumento de ganado en pie, pero después va a disminuir el ganado en pie y empieza a aumentar la exportación de carne elaborada, digamos, tratada en proceso frigorífico para ser exportado en frío hacia el resto del mundo, ¿no? O sea que hay una evolución, por supuesto, porque estamos hablando de qué vendía Argentina en 1990 y qué está vendiendo en el 2025. Y ni hablábamos en el año 92, cuando empieza la estabilidad de la convertibilidad, 91 es la convertibilidad, 92, ahí vendíamos otros productos diferentes a lo que vendemos hoy al mundo como parte de las exportaciones, no estaba la soja. Entonces, si hiciéramos este gráfico, aparecería a partir del 2002, 2003, en forma importante la soja por nuestra integración con China. Bien, este gráfico está bastante bueno como una explicación de lo que ha sucedido. Ahora, este también está muy bonito, bueno, me parece a mí interesante. Son las cosas que uno encuentra hurgando en internet, que es el peso, la exactitud, hay que verlo, lo encontré cortado en el 2010, del peso de las exportaciones argentinas respecto al resto del mundo. Ahí dice 2020, pero bueno, el último del eje horizontal que veo dice 2010, y cómo Argentina llega en un momento a ser el 6% de las exportaciones mundiales. En otro periodo de historia, en otro golpe, llega a ser el 5%, incluso acá voy a tener otro salto, que va a ser otra vez un peso importante, pero piensa en una economía mundial en guerra, donde hay países que ya no pueden exportar más y Argentina va a tener entonces una importancia, acercándose otra vez al 4,7, 4,8 de las exportaciones mundiales. Hoy, esto sería 2020, supuestamente según esta referencia, estás en el 0,31. Si tomáramos realmente el volumen de comercio mundial, estoy seguro que hoy el porcentaje es incluso un porcentaje menor. Debemos estar en el 0,20, 0,25 en total de las exportaciones mundiales. O sea que es una reducción bastante importante. Si estamos hablando de más de 15 trillones de dólares de exportación, se lo exportamos 80.000. Estados Unidos llega a importar cerca de, solamente de China, 700.000 millones de dólares, y del mundo entiendo que está cerca de los 10, sobre el total, está encima del 30%, 20 y pico, o sea que la dimensión de lo que nosotros exportamos, incluso a Estados Unidos, es muy pocos dólares de cada 1.000 dólares. Es un cálculo insignificante, 16 dólares cada 10.000 dólares que importa Estados Unidos. Nuestro peso en el comercio mundial se ha reducido a ser una insignificancia. Este es nuestro saldo comercial en un periodo que va de 1880 también hasta la Primera Guerra Mundial. Vemos que tuvimos un saldo. Esto está mezclado con distintas fuentes. No sé si ven la referencia abajo. Igual este PowerPoint ya está disponible para ustedes en el aula virtual. Son todas distintas fuentes de información diferentes, pero igual ese gráfico me muestra que cualquiera sea la fuente, hay una coincidencia en lo que es la evolución. Y sí, tuvimos un saldo de balanza comercial positivo en un periodo prolongado de tiempo. Acá hay que reconocer que también en este periodo, estoy mostrando con los dedos y obviamente ustedes no lo ven, donde estoy mostrando el cursor, tengo un gran ingreso de bienes de capital del resto del mundo. No es que le compramos tela a Inglaterra y por eso nos da negativo, sino que tengo un ingreso de capitales importantes y esa inversión implica también el traer bienes de capital, pasa por la frontera de exportaciones y me da un saldo negativo en la balanza comercial, financiado justamente por el ingreso de capitales. Después ya comienza a funcionar y tengo todo este periodo de una mejora importante en nuestros resultados,
una caída en un cierto periodo, pero después otra vez una recuperación. Esto es la crisis de comienzo de siglo, de comienzo de siglo, con esta caída en forma vertical. Recuerden, cuando un país tiene un problema económico, deja de comprar al resto del mundo. Si los países con los cuales hacíamos comercio entran en recesión, va a disminuir el comercio hacia las exportaciones hacia ellos, baja el precio de los commodities y baja nuestro resultado, nuestro saldo positivo en la balanza comercial. Va a mejorar nuevamente, va a desaparecer directamente y se hace negativo en la Primera Guerra Mundial, después volvemos otra vez a tener datos positivos. Lástima que este gráfico no me acompaña mucho más allá para poder observarlo, pero es una buena referencia esta situación de la balanza comercial. Lo del PBI ya lo había visto, lo de la inmigración también, la situación comparada acá con porcentajes. Yo había mostrado el de los grafiquitos, acá tenía otro del crecimiento medio anual del PBI en porcentajes y vemos las tasas de crecimiento acá de 1820 a 1853. Está bueno esto, hay que ver quién vivió ahí para poder ver realmente si los números son muy acertados o no, pero vemos como Argentina en este periodo, que es el de 1880, me focalizo en este pedacito de acá, tiene tasas de crecimiento que en este conjunto de países, Estados Unidos, Australia y Canadá, no son equiparables. Acá estoy creciendo entre 1916 y 1930 a un ritmo que es el doble de Estados Unidos para ese periodo. Mientras que triplicamos el crecimiento de Australia y más que duplicamos 2 veces y media el crecimiento de Canadá. Lo bueno de este es que llega hasta el 2011 y ¿qué pasa después? En promedio crecemos, vimos el gráfico que crece, más allá de todas las crisis que tenemos, ¿qué pasa? Nosotros crecemos, caemos, volvemos a crecer, recuperamos todo lo que perdimos, lo superamos y volvemos a caer. Vieron ese gráfico que es bastante elocuente de lo errática también nuestra economía, consecuencia de las políticas que se implementan, etc. Pero veo como Argentina, mientras que Estados Unidos crece entre el 45 y 55 al 9,5% anual, después se va a atemperar y va a terminar casi todo el periodo del 55 al 2011 a una tasa de 3,5, pongámosle. Pero tenemos a una Australia que sigue creciendo a ese ritmo. Un tractorcito siempre crece al 3,5, 3,8, 3,20, 3,60. Pero venía de crecer en nosotros, donde nosotros éramos el modelo mundial, Australia crecía al 1,7%. Estados Unidos es el que crece muchísimo. Primero, en la política. Como esto es promedio, voy a tener la influencia de la Segunda Guerra Mundial con un gran crecimiento, cosa que hemos visto, pero después de la Segunda Guerra Mundial, esos 10 años posteriores, crece un poco más al 10% anual. Después baja al 3,8 y 3,1%. Bien. Esta situación comparada muestra por qué se dio esa diferencia de Estados Unidos llegando a esta situación, mientras que nosotros nos quedamos en esta situación azul, en lo que es el nivel de ingreso per cápita. Bueno, los términos de cambio es más complicado verlo, porque acá tomo muchos países, esto está sacado también de la Universidad de Cambridge, sacado hacia la noche, o sea que es algo que cualquiera puede estar obteniendo, y sí, veo términos de cambio, igual este gráfico es más confuso. Lo que quería mostrar es que los términos de cambio son favorables a nuestros países, sería, y acá ya Latinoamérica tomado en conjunto, es la línea continua acá. ¿Sí? Tiene términos de cambio que son favorables. Términos de cambio tomando precios de exportaciones sobre precios de importaciones. Es más, si tomo el periodo desde el 70, 1870, 76 hasta comienzo del siglo XX, es todo un periodo de altos términos de intercambio favorables a las economías de Latinoamérica en general. Después va a disminuir, lástima que el gráfico cortaba acá para poder tenerlo disponible. Bien, este era el de territorios y después ya terminé con lo que es la presentación. Esta presentación la tienen disponible ustedes para poder hojearlo, no es que tienen que saber de memoria ningún dato de esto, sí saber
En general, cuál fue la tasa de crecimiento para poder describirlo si uno les pregunta, etcétera. Ya pedí el aula, me tienen que confirmar la disponibilidad del aula para el día